bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Neproverenal. Esta vez le ha tocado al general universitario de Elche. Bueno, el caso clínico ya nos adelantaba un poquito de hipocomplementemia, eosinofilia, y un poco así diagnóstico diferencial. Así que nada, chicas, al Muy bien. Bueno, pues nada, nosotras somos Eva y Isabel, ¿vale? La R2 y la R1, que ahora ya vamos a ser R2 y R3, ¿vale? Y hemos decidido titular al caso Oculta a simple vista, más común de lo que cree, menos pensada de lo que debería, por lo que ya os iremos introduciendo ahora cuando empecemos a contar el caso. Y bueno, empieza Isa, no nos deja pasar la pantalla. Púlsale ahí y dale. Eh, Next. Sí. Vale. Bueno, pues comenzamos con la presentación de un caso que se trata de un varón de 75 años que acude a urgencias con una clínica de disnea, aumento de edemas en miembros inferiores y nos comenta una disminución de la diuresis estos últimos días. Como antecedentes relevantes tiene como factores de riesgo cardiovascular una diabetes tipo 2, una hipertensión, una dislipemia y además como hábitos tóxicos es exfumador. Como antecedentes personales relevantes se trata de un enfermo renal crónico, estadio 3BA1, que fue diagnosticado en 2020 y se considera que puede ser probablemente secundario a una nefroangiosclerosis más una enfermedad renal diabética asociada. Este paciente se suele mover con una creatinina de 1,5, 2 y el filtrado glomerular suele estar entre 35 o 40%. Este paciente presenta reagudizaciones frecuentes dependientes del tratamiento deplectivo. Como otro antecedente de interés es un paciente cardiópata isquémico crónico que se revascularizó y a raíz de la cual ha presentado insuficiencia cardíaca con una FEBI del 40%. En el contexto de esta enfermedad renal crónica y esta cardiopatía está en seguimiento por síndrome cardiorrenal tipo 2 en nuestras consultas de nefrología. Y también como otro antecedente de interés presenta una enfermedad cerebrovascular. Como antecedentes personales recientes de interés, este paciente fue sometido hace 6 días a un cateterismo cardíaco cuando acudió a urgencias. A la exploración física presenta unas tensiones de 128-70, no está febril, la auscultación es rítmica, pero sin embargo auscultamos crepitantes bivasales. Y a la exploración de los miembros inferiores nos llama la atención importante edema distal bilateral junto a la presencia en el quinto metatarsiano un tono azulado de la piel. Bien, pues a su llegada a urgencia traemos una analítica y nos llama la atención que presenta una urea de 256 junto a una creatinina de 9,46 y un filtrado del 5%. Además, en la analítica podemos destacar que encontramos eosinófilos más de 500 células por campo y un descenso del complemento tanto C3 como C4, obteniendo 65 C3 y 39 miligramos de cilitro de C4. Les hagamos también un análisis de orina y entonces encontramos que el seguimiento es normal, no encontramos patología a este nivel. Entonces, nos destaca sobre todo una complementemia más una eosinofilia. Bien, entonces decidimos solicitar nuevas pruebas complementarias. Solicitamos una autoinmunidad que esta resultó negativa. Solicitamos una serología, puesto que nos encontramos ante un paciente con un fracaso renal severo y puede ser subjetivo de, o sea, que tengamos la necesidad de dializarlo. Por ejemplo, traemos la serología y realizamos una ecodoppler en la que no encontramos alteraciones del flujo ni datos que nos sugieran isquemia o infarto renal. También solicitamos un fondo de ojo. En este último encontramos una serie de hallazgos relevantes que os comentaré más adelante. Entonces, con un paciente con esta patología, un fracaso renal agudo oligúrico más una clínica de compensación, nos planteamos el siguiente diagnóstico diferencial.
podría ser una nefropatía por contraste. Pues bien, en la nefropatía por contraste el inicio suele ser más agudo. Este paciente acudió a los 6 días después del cateterismo y por lo tanto presenta un curso más subagudo. Además, la nefropatía por contraste suele tener mejor pronóstico y el tratamiento es prácticamente sintomático. En cuanto a la vasculitis sistémica, nos la planteamos ante una afectación multisistémica, una clínica como la de nuestro paciente inespecífica y la hipocomplementemia. Pero sin embargo, en la vasculitis sistémica deberíamos encontrar un seguimiento patológico y una autoinmunidad positiva con la positividad de anticuerpos ANCA y eso. Luego, también podríamos plantearnos una endocarditis bacteriana, puesto que también presenta afectación sistémica y cutánea, como nos llamaba la atención el tono azulado del quinto metatarsiano, junto a la hipocomplementemia. Pero sin embargo, este paciente no presentaba elevación de reactantes de fase aguda ni nada que ni había presentado clínica febril ni nada por el estilo. En cuanto a la nefritis tubulointersticial, también cursa con hipocomplementemia y eosinofilia, pero este paciente no había tomado previamente fármacos que nos pudiesen indicar que pudiese tratarse de la nefritis tubulointersticial. En cuanto a la nefroesclerosis hipertensiva, esta patología cursa con manifestaciones sistémicas desapercibidas y sobre todo haríamos el diagnóstico diferencial con la forma crónica de la enfermedad que os vamos a presentar ahora más adelante. Entonces, bien, como antes os he adelantado, en el fondo de ojo encontramos hallazgos relevantes y es que en el ojo derecho encontramos un cristal de colesterol en la arcada temporal superior cerca de la papila del nervio óptico. Por tanto, este hallazgo nos hace plantearnos el diagnóstico de la enfermedad renal ateroembólica, que ahora os va a presentar mi compañera Eva María. Bueno, se está yendo de fondo a Romina, pero no pasa nada. Bueno, pues ante una enfermedad renal ateroembólica, como bien ha dicho mi compañera, tenemos de plantearnos la triada clásica de esta patología, que la primera sería pensar en qué ha podido causar esa enfermedad renal ateroembólica, es decir, un procedimiento quirúrgico que desencadena mecánicamente la liberación de ómbolos de colesterol. Planteárnosla también cuando tengamos una lesión renal aguda o subaguda y sobre todo también si presenta lesiones cutáneas, como era el caso de nuestro paciente. En cuanto a la prevalencia de esta patología, se cree que entre el 5 y el 10% de los fracasos renales agudos pueden estar causados por este tipo de enfermedad renal. Y hay que pensar siempre en el paciente tipo. Hay que pensar en un paciente varón mayor de 60 años, principalmente pacientes de raza blanca, porque se cree que también en los pacientes de raza negra, debido a que son pues oscuros de piel, no se ven las lesiones cutáneas y entonces en esa raza puede ser que estuviera infradiagnosticada. Y también pensar principalmente en los factores de riesgo cardiovascular, como el consumo de tabaco, hipertensión, diabetes y enfermedad vascular aterosclerótica, como era en el caso de nuestro paciente la enfermedad cardíaca isquémica, también pensar en la aneurisma aórtico abdominal, enfermedad cerebrovascular, nefropatía isquémica o enfermedad vascular periférica, que nuestro paciente presentaba varias de estas. Vale, entonces, ¿cómo puede o qué la causa la enfermedad renal ateroembólica? Principalmente, como hemos dicho, suele haber una causa desencadenante, por lo que esta sería una enfermedad de origen iatrogénico, pero también hay unos casos que suelen ser los menores, que puede ser de causa espontánea. En cuanto a la iatrogénica, pues la iatrogénica principalmente el 80% se causa por procedimientos angiográficos. También puede ser ocasionado por procesos endovasculares, como por ejemplo la operación de una aneurisma abdominal, y luego en menor porcentaje también la anticoagulación podría causar, debido al riesgo de hemorragia, una hemorragia de la placa aterosclerótica y también causar esa embolización masiva de cristales de colesterol. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, bueno, exactamente no se conoce el mecanismo exacto, pero sí que se cree que hay 3 posibles causas que pueden generar esa liberación masiva de émbolos de colesterol. La primera y la más importante, y yo creo que es la más relevante, sería la necroinflamación, provocada por la respuesta inflamatoria que ocasionan estos cristales de colesterol, causando una obstrucción vascular, una isquemia tisular y una necrosis celular. Lo que hacen estos cristales es generar una reacción inflamatoria a cuerpo extraño alrededor de las arteriolas y esto provoca una infiltración de los macrófagos y una reacción de células gigantes. No me quiero extender más en la fisiopatología, pero sí que es verdad que se libera interleucina 1 y también se genera una activación del inflamasoma, que estos son importantes sobre todo de cara a iniciar el tratamiento antiinflamatorio, como veremos después.
Luego también se cree que hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, principalmente porque hay muchos de estos pacientes que ya de base eran hipertensos o incluso en el debut de esta enfermedad generen hipertensión de nuevo y esto pues haría que el sistema renina-angiotensina-aldosterona también se activara. Y por último, también se cree que activa el complemento, tanto la vía alternativa como la vía clásica. De hecho, cuando se activa la vía clásica desencadenaría la liberación de TNF y así un aumento de la inflamación. Vale, importante y relevante de este tipo de patología y que es de lo principal que nos hace sospecharla son las manifestaciones clínicas que suelen ser bastante floridas. Las más frecuentes son las cutáneas. Normalmente podemos ver o el síndrome del dedo azul, como en el caso de nuestro paciente, también una livedo reticularis y hay en algunos casos que podríamos ver una púrpura, lo que nos haría pensar también en una posible vasculitis. Luego, las terceras en frecuencia serían las gastrointestinales, que suelen ser bastante inespecíficas. Los pacientes tienen dolor abdominal, molestias con la comida, náuseas, y luego hay unos casos más graves donde se pueden ver también infartos esplénicos o infartos hepáticos. En cuanto a las cardíacas y a las del sistema nervioso central, son menos frecuentes, ¿vale? Pero pueden provocar tanto infartos como ictus, como también episodios de amarosis fugas. Y luego también importante, las manifestaciones oculares, como ya os ha recordado mi compañera, porque además de que son clave para el diagnóstico, como veremos después, en el caso de la enfermedad renal lateral las podremos ver entre el 6 y el 25%, con las llamadas placas de Hollenshaw, que son estas pequeñas motes blanquitos que vemos en el fondo de ojo en las fotos que hay aquí. Y luego también pues contaría con síntomas inespecíficos o sistémicos, como pueden ser la anorexia, la fiebre y las mialgias, que nos pueden hacer confundirnos también con otros cuadros dentro del diagnóstico diferencial. Cuanto a la enfermedad renal ateroembólica, pues sería la segunda en frecuencia de manifestación, ¿vale? Tenemos tres tipos de enfermedad renal ateroembólica. La más frecuente sería la subaguda y luego tenemos aguda. Esta sería principalmente unos días después del evento desencadenante, que nos haría pensar también un poco en el tipo de nefropatía por contraste, ya que es de forma abrupta y se debe a una embolización masiva de esos cristales de colesterol. Esta se da en el 20 y el 30%. Esta clínica, la aguda, suele estar relacionada con una clínica más florida, más de afectación periférica, es decir, en las agudas casi seguro veríamos las afectaciones cutáneas y también los eventos en analítica como la hipocomplementemia y la eosinofilia, que también es más frecuente en la aguda. Luego tenemos la forma subaguda, que en esta tenemos un descenso gradual de la función renal, probablemente secundario en embolización recurrente o inflamación endotelial, seguido de una isquemia inicial, ¿vale? En este caso se provoca una mayor oclusión. En el caso de nuestro paciente, yo diría que está entre una aguda y una subaguda, porque vemos alteraciones analíticas de aguda, pero sin embargo nosotros empezamos a verlo bastantes días después, que sí que es verdad que la alteración analítica de la creatinina del 9, previamente ya había un deterioro de la función renal, lo que pasa es que nosotros comenzamos a ver a ese paciente cuando ya pues, se encontraba peor. Y luego existe una forma crónica, que es la menos frecuente, que se presenta con un deterioro crónico y lentamente progresivo de la función renal y que, como ha dicho mi compañera, la podemos confundir con la nefroesclerosis o la nefropatía isquémica. En este caso sería necesario hacer una biopsia renal porque casi nunca va acompañado de otras manifestaciones sistémicas como en el caso de la aguda o la subaguda. Luego hay en otros casos que ya hemos dicho que puede cursar con hipertensión, como con esa sintomatología, y luego más raramente puede haber el caso de que exista también un infarto renal. En cuanto al laboratorio, importante solicitar el sedimento, que como ha dicho mi compañera, no suele ser patológico, puede ir acompañado de una proteinuria leve o una ligera hematuria. Se han descrito algunos casos de proteinuria nefrótica en pacientes que previamente tendrían enfermedad renal diabética o una glomerulosclerosis focal y segmentaria, pero son muy pocos los casos. La eosinofilia es importante remarcar que se suele ver en la clase aguda, aunque puede ser transitoria. Depende de cuando hagamos la analítica, a lo mejor la pillamos o a lo mejor no. En cuanto a la hipocomplementemia, pues también es variable. El resto de la analítica, inespecífico, se ha visto que pueden tener algunas alteraciones a nivel hematológico, sin tampoco ser específicas, y luego pueden cursar con un aumento de los reactantes de fase aguda, pero tampoco nada extravagante. Entonces, imprescindible ante la sospecha de una enfermedad renal ateroembólica solicitar una serología, una autoinmunidad para descartar otras patologías y un seguimiento importantísimo siempre. Vale, en cuanto al diagnóstico, vale, el diagnóstico definitivo de la enfermedad renal ateroembólica es por biopsia renal, que es la que nos va a dar el cristal de colesterol que vamos a ver en la biopsia. Pero ante la duda o que no se pueda hacer la biopsia renal o el paciente tenga contraindicación de la biopsia renal, es importante y lo más importante es sospecharla. El paciente tipo, las alteraciones analíticas y luego tenemos dos opciones. O realizar una biopsia cutánea, donde también habrá alteraciones a nivel de la biopsia, ¿vale?
Importante la retinografía con presencia de cristales de colesterol, que si esta nos muestra esas placas de Hollenshorst, no sería necesario realizar esta biopsia renal. En el caso de nuestra paciente, además de que teníamos datos analíticos y la retinografía era positiva, era también un paciente que, aunque era joven, es un paciente complicado, ¿vale? Un paciente frágil. Además, como ahora veréis, en cuanto a la evolución de la enfermedad y con el tratamiento que nosotros pusimos, tuvimos una buena evolución en el contexto de esta enfermedad. En el caso hipotético de que no hubiéramos tenido una buena progresión, pues quizá nos hubiéramos planteado realizar la biopsia renal. Entonces, el día 26 viene el paciente a urgencias y nosotros el día 27 iniciamos tratamiento. ¿Con qué iniciamos tratamiento? Pues con prednisona ajustada a 1 miligramo kilo día, ¿vale? Y estatinas a dosis altas. Además, nuestro paciente necesitó de 2 sesiones de hemodiálisis, por lo que nosotros el día 27 también, el día 26, disculpadme, creo, insertamos el catéter y hicimos la primera sesión de hemodiálisis. En cuanto a lo que he dicho de las causas que podrían provocar esta patología, he dicho la anticoagulación, pero sí que es verdad, disculpadme que se me ha olvidado nombrar la antiagregación, que también favorecería el sangrado y la estabilización de la placa. En el caso de este paciente, como había tenido el cateterismo previo, beneficio-riesgo por el alto riesgo cardiovascular que tenía, decidimos continuar la terapia con doble antiagregación, ¿vale? Vale, como podéis ver aquí en esta tabla, veis la evolución de la creatinina poco a poco, ¿vale? El paciente, como ha dicho mi compañera, vino con una creatinina de 10 y al alta, que se fue el día 10 del 3, estaba en 2,6. No llegamos a su creatinina basal, pero parecido. Preciso diálisis el día 27 y el día 1, simplemente esas 2 sesiones aisladas. Vale, y entonces ahora ya paso a discutir el tratamiento y realmente si se hizo lo que se tenía que hacer y discusión de por qué se pone ese tratamiento, ¿vale? Pues hay bastante controversia acerca del tratamiento con glucocorticoides, que sí que es verdad que nosotros en los casos que hemos tenido de enfermedad renal ateroembólica los ponemos, porque sí que es verdad que fisiopatológicamente hay inflamación, ¿vale? Y estaría indicado por la inflamación, pero hay una controversia en los poquitos estudios que hay, porque no hay muchos, de que en algunos momentos causa un beneficio de progresión de función renal favorable y en otras ocasiones no se ve ningún efecto positivo. Entonces, en cuanto a la pauta posológica que se recomienda, principalmente se recomendaría 1 miligramo kilo día en pauta descendente con dosis de mantenimiento de 5 a 2,5 miligramos. La cosa y las preguntas que yo me hago y os hago a vosotros es, ¿cuándo debería iniciar esta terapia con corticoides? ¿Cuánto debería de durar esa terapia con corticoides? ¿Y cuándo tengo que retirar esos corticoides? Vale, pues sí que es verdad que en las revisiones que he visto se inicia agudamente y la pauta suele ser una pauta descendente rápida, principalmente los miligramos kilo durante una semana y luego vamos descendiendo principalmente a 50, luego a 30 y de 30 a 5, ahí ya va un poco a gusto del consumidor. Hay estudios que lo bajan más rápido y hay otros que no lo bajan. Actualmente nuestro paciente, que empezamos a verlo en febrero, tuvo la dosis de mantenimiento de 5 miligramos hasta abril y de momento luego os cuento. Y luego importante también preguntarnos, ¿es importante o hay que pensar en la recidiva de esta enfermedad renal ateroembólica si retiramos esos corticoides? Pues hay que pensar en que puede haber una recidiva, porque sobre todo son pacientes añosos que tienen esos factores de riesgo cardiovascular que no van a desaparecer, pueden ser que sean sometidos a nuevas pruebas diagnósticas que puedan ocasionar otra vez esa enfermedad renal ateroembólica o incluso, por ejemplo, nuestro paciente no ha hecho una ANFA que necesita anticoagulación, pero posiblemente en un futuro la pueda desarrollar. Entonces sí, puede ser que haya una recurrencia, una recidiva de esta enfermedad. Lo que sí que está demostrado es que el tratamiento con estatinas favorece la estabilización y la regresión de la placa mediante mecanismos hipolipemiantes y antiinflamatorios. De hecho, en este estudio prospectivo del 2003, que vosotros diréis del 2003, pues es el que más se nombra en todas las revisiones, ¿vale? Se demostró, y sí que es verdad, que disminuye el riesgo de la enfermedad renal crónica terminal, es decir, menor necesidad de hemodiálisis cuando implementamos el tratamiento con estatinas. En cuanto a la diálisis, hay que decir que en casi todos los pacientes, digo casi todos porque entre el 28 y el 61% no es nada despreciable, de los pacientes con enfermedad renal aguda o subaguda necesitan diálisis y entre el 20 y el 30% recuperan parcialmente la función renal después de este periodo ventana de utilizar la diálisis. En algunas revisiones recomienda como opción la diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque no se usa la anticoagulación. Y también sería de elección cuando no existe isquemia intestinal o desnutrición. En el caso de nuestro paciente se empleó la hemodiálisis. Como fueron sesiones cortitas, no precisó de tratamiento con hemodiálisis. Pero si fuera preciso, se hace con dosis bajitas. Vale, por lo tanto, a efectos prácticos, el tratamiento de la enfermedad renal ateroembólica no es un tratamiento específico, sería un tratamiento preventivo y de soporte. Entonces, para mí,
Os he dejado este cuadro por si lo queréis revisar, pero para mí sería imprescindible los tres esenciales, que es disminuir el riesgo cardiovascular y estabilizar la placa con las estatinas, suspender la anticoagulación en el caso hipotético de que nuestro paciente llevara anticoagulación, que no es el caso, y principalmente evitar el factor precipitante. Si tenemos otra posibilidad de prueba que no favorezca esta lesión, pues evitarla y pensar en otras posibles causas. Y luego, interesante también conocer unas nuevas dianas terapéuticas que estarían orientadas a inhibir el complemento. Este último estudio que salió en el 2024 es solo un estudio en ratones, pero sí que es verdad que tiene respuestas prometedoras acerca de inhibición del complemento para así disminuir la inflamación. Y ahora importante, al alta que nuestros pacientes se fue con una función renal de una creatinina de 2,5 y un filtrado 25%, ¿vale? Conseguimos un buen control iónico, un buen control de la bulimia, un buen control tensional y al alta se fue con la prednisona 20 miligramos cada día, la atorvastatina bajada ya a una dosis normal de 20 miligramos cada 24 horas y la doble antiagregación. Actualmente el paciente se encuentra optimizando el tratamiento cardíaco porque al alta sí que es verdad que durante todo el ingreso tendió a hacer hipotensión, ¿vale? Y se tuvo que bajar la dosis de sacubitril y valsartán, que han intentado optimizar un poquito más. También está teniendo alguna reagudización en el contexto de descompensaciones de insuficiencia cardíaca que ha provocado una reagudización de la enfermedad renal crónica, ¿vale? De hecho, ahora mismo estaría en prediálisis casi, pero bueno, lo que es el cuadro agudo de la enfermedad renal ateroembólica en su momento se solucionó y sigue el seguimiento en consultas externas por nuestra parte. Bien, pues ¿qué conclusiones nos tenemos que llevar a casa? Pues bueno, en pacientes con factores de riesgo cardiovascular que se sometan a procedimientos intravenosos, debemos plantearnos que se puede alterar la estabilidad de la placa arteriosclerótica y se puede pensar en la enfermedad renal ateroembólica como principal causante del deterioro agudo de la función renal. Ante una clínica y determinación analítica a menudo inespecífica, como hemos mencionado, eosinofilia, hipocomplementemia, nos debe obligar a plantearnos la enfermedad ateroembólica renal entre nuestro diagnóstico diferencial con otras entidades. En cuanto a las pruebas necesarias, no se nos debe olvidar ecodoppler, serología, autoinmunidad y, por supuesto, un fondo de ojo, que por ejemplo, fue el que nos aportó el diagnóstico definitivo de nuestro paciente. En cuanto a la enfermedad renal ateroembólica, mencionar que es una enfermedad infradiagnosticada, puesto que es verdad que su clínica es inespecífica y en muchas ocasiones no la tenemos en mente a la hora de hacer nuestro diagnóstico diferencial. También mencionar que aunque la prevalencia de la enfermedad renal ateroembólica no es especialmente elevada, se piensa que la prevalencia es entre un 5 y un 10% de los fracasos renales agudos, esta precisa de una mayor actualización y revisión de la evidencia científica disponible, porque como ya os ha comentado mi compañera, el estudio más utilizado y más nombrado en las revisiones era de 2003. Y nada, respecto al tratamiento específico, no, respecto al tratamiento de esta enfermedad no hay un tratamiento específico, lo manejamos eso con dosis de corticoides, estatina. Entonces, por tanto, es muy importante la prevención de esta enfermedad, controlando los factores precipitantes y los factores de riesgo cardiovascular, optimizando a nuestros pacientes. Y bien, esta es la bibliografía que hemos utilizado para hacer la sesión y muchas gracias. Estamos encantadas de responder cualquier duda, pregunta que pueda surgir. Enhorabuena, chicas, la verdad es que ha estado muy guay. Un caso interesante. Yo, por ejemplo, yo no he visto ninguno. Eh, ¿Tenéis alguna duda por ahí, algún hospital? ¿O aquí desde el clínico? Hola, buenas. Bueno, muchas gracias por el caso. Y desde el PSET teníamos una pregunta. ¿Consideráis que sería beneficioso realizar algún protocolo en conjunto con el servicio de cardiología para la prevención o la detección precoz de esta complicación, dada la prevalencia? Pues la verdad que es que nosotros, yo no creo que estuviera mal, sí que es verdad que creo que los otros, en plan, las otras especialidades como es, por ejemplo, cardiología, deberían de pensar que pueden ocasionar eso, ya no solo pensar en la nefropatía por contraste, que yo creo que es lo que ellos piensan, ¿vale? No en el riesgo de la enfermedad renal ateroembólica, pero no lo sé, podría ser interesante, la verdad.
Un control, sí, exactamente. Lo que sí que debería de hacerse, ya no es lo que lo dice la Junta, que está aquí de fondo, un control posterior, a lo mejor a la semana, analíticamente, para revisar que todo esté bien o que todo esté correcto. Si no se puede evitar la prueba, evidentemente. Muchas gracias. Hola, buenas. ¿Se me Claro. oye? Sí, Mira, ¿qué tal? Yo hablo de la fe, que es que no tenemos la cámara encendida por el ordenador, pero quería preguntaros, bueno, enhorabuena porque me ha parecido una enfermedad bastante rara de la que no habíamos hecho ningún caso todavía y me ha parecido un caso bastante chulo y algo que hay que tener en cuenta. Y yo quería preguntaros si cuando viene un paciente con estas características, con un fracaso renal tan importante, si os llegasteis a plantear en algún momento antes de tener el diagnóstico, en vez de iniciar corticoides a dosis de miligramo kilo, ponerle algún bolo que ante la severidad del cuadro, pues a lo mejor es lo que muchos nos plantearíamos en primer caso sin tener el diagnóstico. Y luego en una segunda pregunta, has comentado los beneficios de las estatinas para estabilizar la placa, la ateroma, por todo este riesgo cardiovascular que presentan los pacientes, pero no sé si has podido leer algo de si la colchicina en este sentido también les podría venir bien, porque la función de la colchicina en realidad pues es un poquito la misma, ¿no? Bueno, no la misma exactamente, pero parecida en sí, este sí, sentido. te estoy entendiendo. Bueno, a ver, yo creo que no nos planteamos iniciar bolos corticoides porque el seguimiento no era patológico, ¿vale? Entonces, no, la primera sospecha no era pensar en algo que fuera rápidamente progresivo y por la clínica del paciente, al final el paciente vino con una descompensación de insuficiencia cardíaca, ¿vale? Vino con un aumento de la disnea habitual, vino con un fracaso poligúrico, que en el contexto de la descompensación de insuficiencia cardíaca también puedes pensar en eso, ¿vale? Y entonces no nos planteamos iniciar bolos, yo creo que por eso, ¿vale? Luego, lo que sí que te quería comentar, que eso no lo he comentado, en cuanto al tratamiento corticoide en estos pacientes, hay algunos artículos que dan bolos corticoides, ¿vale? Y tampoco habla de una dosis específica, sobre todo pues la pauta pues que se haría principalmente de 3 días bolos y luego bajar a miligramo kilo, lo que pasa que a lo mejor no se planteaban hacer bolos de dosis muy alta. En cuanto a la colchicina, la verdad que no he leído nada de la colchicina, pero al final el mecanismo pues, es similar, que es bajar la inflamación y estabilizar la placa. Yo creo que podría ser interesante. Sobre todo he leído lo de la antiagregación. También hay alguna cosa de bajar el colesterol de otra manera, pero nada relevante. Por eso no lo he querido poner. Claro, es que la revisión de tratamiento es muy limitada por lo que hemos comentado, que como la prevalencia es escasa, entre un 5 y un 10%, tampoco es que hayamos encontrado artículos que planteen tratamientos alternativos como tal. Lo máximo que hemos encontrado era la inhibición del complemento, ha sido el más actual, pero no otras terapias distintas a estatinas y corticoides. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la pregunta, Paula. Luego he puesto por el chat, que supongo que no tendrá audio, Diego Meinoza, dice una pregunta, ¿es necesario iniciar las estatinas a dosis tan altas? Porque he visto que lo han enviado con dosis de 20. Pues mirad, me habéis pillado, porque yo he revisado y no me ponen dosis tan altas, la verdad. Lo que pasa que, bueno, al final lo que está generando con las dosis altas es como, digamos, en el síndrome coronario agudo, ¿no? Si lo piensas de esa manera, lo que estás haciendo es generar un beneficio a nivel cardiovascular. Cuando tú tienes un síndrome coronario agudo, lo que quieres hacer es estabilizar la placa con las dosis altas de estatinas y nosotros creemos que en este caso, pues es adecuado, sobre todo al principio, quizá estabilizar la placa y evitar, digamos, la liberación de más émbolos, ¿vale? Porque en este caso ya había afectación renal y afectación ocular, pero podría haber generado una liberación masiva a otros órganos diana. De hecho, yo creo que se disminuye bastante pronto. Al principio se inicia y en cuanto ves la progresión de cómo va el paciente, pues te orienta más a disminuir antes o disminuir más tarde o planteando. La verdad que los 3 casos que he visto yo aquí, que bastantes son, la verdad, para ser redos, hemos hecho lo de iniciar primero dosis altas alrededor de 5 días y luego bajar. Pues no sé si hay alguna pregunta más, si no, si queréis vamos cerrando. A ver, pues me parece que no hay ninguna pregunta, así que
por mí, si queréis, vamos cerrando y despedimos este Nefroberenar. Enhorabuena, la verdad, chicas, ha sido una revisión chula y nada, nos vemos en el siguiente que le tocará nefrología pediátrica de la FE, el siguiente Nefroberenar. ¿Vale? Así que Muy nada. bien. Muchas Muy bien, gracias. gracias. Hasta luego.